matemáticas en casa. Como saben, tenemos ya una serie de videos intentando familiarizarlos pues a los maestros y a los estudiantes en la presentación de algunas pruebas estandarizadas, usualmente conocidas porque ayudan a desarrollar algunas competencias, y su estructura básicamente son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Normalmente a los maestros les sirve este tipo de preparación porque se enfrentan de manera frecuente a algunos concursos, particularmente los maestros que hacen concursos para nombramiento, pero hay otros tipos de concursos en que se pueden inscribir también, donde hacen pruebas matemáticas. A los estudiantes les sirve, por supuesto, para familiarizarse y entrenarse para presentar pues, las llamadas pruebas saber, que son pruebas que hace el Estado para determinar pues, la calidad de la educación que recibe cada niño y cómo está cada niño con respecto a la calidad de la educación del país, pero también para medir la calidad de cada institución. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los dos primeros videos por intentar resolver situaciones, problemas matemáticos sin utilizar, sin hacer necesidad de hacer operaciones y utilizar algoritmos y cálculo mental, sino a través de hacer análisis y utilizar pensamiento matemático. Entonces eso lo intentamos hacer en los dos primeros videos, y hoy de manera particular en este video intentaremos resolver situaciones, problemas, pero vamos a hacer privilegiar el uso de cálculos a través de pictogramas o a través de ayudas de dibujos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es decir que pues vamos todavía a intentar no utilizar operaciones matemáticas para que ustedes cuando estén presentando sus pruebas, ojalá en la medida de lo posible no se vayan a tener que enfrentarse a hacer operaciones largas y les quiten mucho tiempo. Empezamos entonces. Fíjense en esta situación. El piso de la sala de una casa tiene 13.6 metros cuadrados de superficie o de área. Para cubrir el piso de esa sala se van a comprar baldosas que solamente son vendidas en cajas que contienen baldosas suficientes para cubrir 2 metros de superficie. Es decir que en cada caja vienen algunas baldosas, y con las baldosas que vienen en esa caja solamente pueden cubrir 2 metros de superficie. La pregunta es cuál es el número mínimo de cajas que se deben comprar. Pensemos entonces en la situación. Como les decía, la idea es utilizar algunas ayudas gráficas o algunas figuras. Pensemos que esta es la posible forma de esta sala. Es una sala que tiene 13.6 metros cuadrados y el área, recuerden que es la superficie que está al interior de esta figura, lo que queda contenido al interior de la figura. Pensemos que estos son 2 metros de altura y que tiene menos de 7 o casi 7 metros. Si tuviera 7 exactamente, el área sería 2 por 7 porque se multiplica esta altura por esta base, serían 14, pero como este es 13.6 metros cuadrados, debe tener un poco menos de 7, ¿listo? Entonces, esa sería un poco la forma de nuestra figura utilizando esta ayuda audiovisual. Con una primer caja, recuerden que con las baldosas ahí en una caja se cubren solamente 2 metros cuadrados, pensemos que cubren esta altura que es de 2 metros y esta longitud que es de 1 metro, sería en total una superficie de 2 metros cuadrados con una caja. Con la segunda caja estaría cubriendo entonces 4 metros cuadrados, con otra caja estaría cubriendo 6 metros cuadrados, llevo 3 cajas, con la cuarta caja llevo 8 metros cuadrados, otra caja serían 10 metros cuadrados y llevo 5 cajas y todavía me falta, entonces debo comprar otra caja, llevo 6 cajas y llevo cubiertos 12 metros cuadrados. Quiere decir que con 6 cajas no lo puedo hacer porque no estaría cubriendo la totalidad de la superficie, es decir que si compro otra caja estaría cubriendo 14 metros cuadrados y me estaría pasando un poco, pero con 6 no puedo, es necesario comprar mínimamente 7 cajas independientemente de que sobre un poco o no. Así que la respuesta correcta es la B. Con 13 cajas pues estaría cubriendo una superficie muy grande, se desperdiciaría mucho, 26 metros cuadrados, y con 14 pues se cubrirían 28 metros cuadrados, también se desperdiciaría demasiado. Piensen en un almacén deportivo quieren empacar balones de 10 centímetros de radio. Recuerden que los balones son esferas y cuando hablamos del radio de la esfera hablamos de la distancia del centro a un punto de la superficie de la esfera interiormente. Y ellos disponen los quieren empacar en cajas cúbicas, en cajitas que tengan igual dimensión por todos los lados, que sean cubos. Disponen de los siguientes moldes. El molde 1 es una caja o un cubo que mide 10 de frente, 10 de alto y 10 de profundidad. El segundo molde es otro cubo, como lo ven aquí cuando armen esta caja, es un cubo que mide 5 de frente, 5 de alto y 5 de profundidad, es un cubito de 5 por 5 por 5. Este molde tiene 20 de frente, 20 de alto y 20 de profundidad. Cuando se arme la caja van a ver que es un cubo de 20 por 20 por 20 y este es un cubito igual de 15 por 15 por 15. Pensemos entonces en el balón. El balón es una esfera como la que está aquí en este caso y pensemos en un radio de 10 centímetros. Si este es el frente del balón, si es una de las dimensiones del frente,
y el radio es la distancia entre el centro y un punto de la superficie, este radio mide 10, pues el frente completo sería un diámetro, es decir, de un lado al otro mediría 2 radios, es decir, 20, o sea que tendríamos 20 centímetros de frente. El alto sería del centro hacia arriba, es un radio, o sea que mide 10, y otros 10 hacia abajo, tendríamos una altura de 20 centímetros, y la profundidad, pues igual sería del centro hacia este punto, serían un radio de 10, y otros 10 hacia el fondo serían 20, es decir que este balón debe estar en una caja que mínimo pueda contener algo que mida 20 por 20 por 20, es decir que la caja que deben utilizar es el molde 3, y la respuesta sería entonces la C. La respuesta es la C, listo, para que lo tengan en cuenta. Pensemos en este problema, en este plano que está aquí, en este plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano es una construcción que se hace a través con dos líneas, una horizontal denominada eje X, otra vertical denominada eje Y, y que se encuentran en un punto, se cortan en un punto denominado origen. Listo, entonces sería un plano cartesiano, y en este plano cartesiano hay dos circunferencias, una C, que sería la circunferencia grande, y se llama círculo C o circunferencia C, y hay otra C', se llama así, C' sería esa circunferencia pequeñita, C' o C rayita, y tienen centros en O y O rayita o O'. O sería el centro de la circunferencia grande, y O' o rayita sería el centro de la circunferencia más pequeña. Además de eso, las circunferencias son tangentes, y tengan en cuenta esa palabra tangente en el punto E. Quiere decir que se tocan estas dos circunferencias solamente en un punto, y el punto donde se tocan es en el punto E. Además de eso, el punto O, que es el centro de la circunferencia grande, es un punto que hace parte de la circunferencia pequeña. Esa es la información que tenemos. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la pregunta que me están haciendo. La pregunta es: las coordenadas del centro de la circunferencia grande O y la de O' son 2.2 y 3.2. Si ven la distancia respectivamente, ¿cuántas unidades mide el diámetro de C? Vamos a ver el diámetro de la C. Entonces veamos qué es eso de el diámetro. ¿Qué es? El diámetro es la distancia que hay entre un punto y otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Es decir que lo que quiero hallar es el diámetro de la circunferencia C, es decir, el diámetro de la figura grande. Si tomamos esta distancia como la unidad, este radio como la unidad, entonces vamos a trazarlo con una línea roja. Me cabe este radio pequeño en la circunferencia grande estaría 1, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Si este radio es la unidad, el diámetro serían 4 unidades, de tal manera que la respuesta correcta sería 4 unidades, o sea que la respuesta es la C. Una recomendación que quiero hacer en este punto es que en algunas ocasiones pasa una coincidencia, y es que es posible que varias respuestas tengan la misma opción, varias preguntas tengan la misma opción de respuesta. En este caso se han repetido dos preguntas con la respuesta C. Algunas personas que se cansan presentando estas pruebas deciden pensar que todas las respuestas son la C, y de ahí en adelante empiezan a responder a todas las preguntas sin leerlas siquiera como respuesta la C o la que ellos vean que se está repitiendo. Pues déjenme decirle que no funciona así. Lo ideal es que hagan un análisis para cada uno de los problemas, porque seguramente esto puede ser un producto de la casualidad. Veamos una siguiente situación. 4 atletas, ahí los tenemos: Juan, Pedro, Carlos y Jorge, entrenan para una competencia de atletismo en una pista de 100 metros. Cada uno de ellos dio 3 vueltas a la pista, y a continuación se relaciona el tiempo empleado por ellos en cada una de las vueltas. Entonces pensemos en Juan, Pedro, Carlos y Jorge. Juan hizo 3 vueltas. En la primera se gastó 30 segundos, ya estaba caliente. En la segunda utilizó 15 segundos y en la tercera 15 segundos. Pedro, que es otro competidor, en la primera vuelta se gastó 22 segundos. Pedro en la segunda vuelta utilizó 24 segundos para recorrer esos 100 metros y 26 segundos en la tercera. Y así lo hizo Carlos, también 16 en la primera, 18 segundos en la tercera y 20 en la tercera. Y por último Jorge utilizó 25 segundos en la primera, 20 en la segunda y 18 en la tercera. La pregunta que nos hacen acá es la siguiente: ¿cuál de los atletas tuvo menor tiempo por vuelta? Normalmente cuando le hacen a uno este tipo de preguntas y hay 3 vueltas, por ejemplo, lo que hay que calcular es un promedio. El promedio, recuerden que es la suma de todos los datos que me han dado de cada uno de ellos, de las 3 vueltas, dividido entre el total de vueltas. Es decir que uno sumaría estos 3 registros, estos 3 de cada uno de ellos, y el resultado lo divide entre estos 3 datos que hay acá. ¿Listo? Pero aquí hay una particularidad. Por ejemplo, Juan utilizó 30, 15 y 15, en total esta suma 60. Pedro 22 y 24, 46 y 26 son 72 segundos, utilizó las 3 vueltas.
Carlos utilizó 16 en la primera, 18 son 34 y 20 54, y Jorge utilizó 25 y 20 45 y 18 63. Si ustedes van a dividir cuatro cantidades entre entre el mismo valor, pues ya saben que la menor cantidad, que en este caso es 54, pues el resultado del coeficiente va a ser, el cociente va a ser menor, ¿listo? Entonces no había necesidad de hacer las divisiones, sino si voy a dividir cada uno de esos valores entre el mismo divisor, pues el resultado, el dividendo más pequeño, que es 54, el cociente va a ser el valor más pequeño. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que este Carlos, que utilizó menos tiempo en las 3 vueltas, si hallo el promedio de Carlos, pues va a ser el promedio más pequeño. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Carlos fue la persona que utilizó el menor tiempo por vuelta, ¿listo? En el promedio. Por último, la siguiente situación es un cuadrilátero. Recuerden que un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados. En este caso, este es el cuadrilátero que llamaron JKMN. Recuerden que esos nombres son las letras que se le ponen a los vértices de la figura. En este caso, J es este vértice, K, MN. Ese es el cuadrilátero JKMN, y se amplió 3 veces, o sea que hicieron una proyección de esta figura que está acá y la ampliaron 3 veces, obteniendo este nuevo cuadrilátero, solamente que pusieron como vértices J y rayitas, que se llama J', K', M' y N'. ¿Listo? Entonces, con esta información que tenemos, estos dos cuadriláteros están aquí, tratemos de responder a lo siguiente. Teniendo en cuenta la transformación que se realizó, es decir, la ampliación del cuadro pequeño en uno que mide 3 veces más, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, ya decíamos, ya habíamos intentado o utilizado este tipo de preguntas donde me dan 3 afirmaciones. Yo debo primero identificar cuáles afirmaciones son verdaderas, y de acuerdo a estas afirmaciones puedo escoger una de las opciones de respuesta. En este caso, la primera afirmación es el cuadrilátero JKMN. Recuerden que es el cuadrilátero pequeño, y el cuadrilátero J', K', N', recuerden que es el cuadrilátero grande, tienen igual perímetro. Si uno revisa esto, se va a dar cuenta de lo siguiente: si el perímetro es la longitud del borde, como este cuadrilátero es mucho más pequeño que este, pues este que es mucho más grande va a tener un perímetro mucho más largo. Una forma de hacerlo es si uno pudiese estirar este bordecito en una sola línea horizontal y alarga este borde de este otro, pues simplemente va a ver que es muchísimo más larga esta línea que la de esta. ¿Listo? Por lo tanto, esa es una afirmación falsa. Es falso que el cuadrilátero pequeño tenga el mismo perímetro del cuadrilátero grande. ¿Listo? No es cierto. La segunda afirmación es que el cuadrilátero pequeño y el cuadrilátero grande son semejantes. La pregunta es, ¿qué significa semejante? Dos figuras cualquiera, no importa, en este caso son cuadriláteros, pero pueden ser triángulos o lo demás, son semejantes si tienen la misma forma y distinto tamaño. Si ustedes revisan estos dos cuadriláteros, el pequeño y el grande, tienen igual forma pero distinto tamaño. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Y la última afirmación que hacen es que el cuadrilátero pequeño y el cuadrilátero grande son congruentes. La pregunta es, ¿qué son dos figuras congruentes? Dos figuras son congruentes y cuando se superpone una sobre la otra, los bordes coinciden plenamente, es decir, que casan perfectamente las dos figuras. Si yo caso estas dos figuras y veo que los filos, los bordes coinciden, se dicen que estas dos figuras son congruentes. Pero si ustedes notan esto, el cuadrilátero pequeño y el grande, al superponer ese pequeño sobre el grande, los bordes no coinciden, es decir, que la tercera afirmación es falsa. La única afirmación verdadera es la 2. Entonces, con respecto a esta afirmación, la única verdadera es la 2, escogamos una respuesta de esta A, B, C o D. La afirmación verdadera es solamente la primera, no, es falso. Las afirmaciones verdaderas son la primera y la segunda, no. Ya saben que la primera es falsa, por lo tanto esta es falso. C, solamente la afirmación verdadera es la segunda, y eso es verdadero, es decir que la respuesta correcta es la C. Y esa es la forma entonces de resolver estos problemas utilizando, pues, de alguna manera, estos análisis gráficos. Muchachos, nos vemos entonces en la siguiente video. Muchas gracias.